Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu consciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mentes inquietas. Aquí estoy, un episodio más, acompañándote desde el otro lado del micro para seguir hablando del tema que más me apasiona, que es el misterio de la consciencia y todos los subtemas que la acompañan. Antes de nada, quisiera pediros disculpas porque tengo la voz un poquito tomada, estoy algo resfriada y quizás no se me escucha de una manera tan fluida como otras veces, así que disculpad de antemano. Y como siempre, antes de comenzar, quiero agradeceros de corazón el apoyo y el cariño de todas las personas que me escucháis. Os quiero mucho y de verdad que Origen es lo que es. Y sigue adelante por todas las personas que estáis ahí detrás del proyecto, apoyando, enviándome amor y confiando en mí. Hoy en particular quiero enviar un agradecimiento a Alex Álvarez, quien me hizo llegar este mensaje. Iris, has hecho que entienda otra realidad mucho más real que donde me encontraba. Eres mi Morfeo. Gracias, Iris, hasta tu nombre indica tu don hacia el ver del ser humano. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tan bonito y tan grandioso piropo. Eres mi Morfeo, wow. Creo que para las personas que estamos en el ámbito del despertar, que nos dedicamos a esto, pues no hay cosa más bonita, ¿no? Que te digan que estás apoyando realmente en su camino del despertar, de darse cuenta, pues es algo muy gratificante. Así que muchas gracias, estoy súper feliz de poder ayudarte a ti y a muchas otras personas en este camino del despertar. Así que gracias por compartirlo. De verdad, estas palabras, el saber que realmente os ayudo, pues alimenta mi alma y hace que este proyecto siga adelante. Así que gracias, Alex, también por tu aportación al libro, a mi libro Regreso al Origen. Y por supuesto también muchas gracias a todas las personas que habéis participado en la campaña del libro. Como sabéis, conseguimos el objetivo con éxito y el libro va a publicarse, así que gracias a todos. Y para los que no hayáis participado en la campaña, que sepáis que aún podéis acceder a la preventa del libro en libros.com y os voy a dejar en las notas del episodio el enlace directo. ¿Qué más? Os recuerdo que para cualquier comentario o consulta podéis escribirme directamente a mi correo electrónico irismolinacianca@gmail.com y aunque a veces voy con un poco de retraso, siempre contesto a los mensajes, así que por favor, paciencia y disculpas si todavía no te he respondido y lo haré muy pronto. Y si te apetece apoyar económicamente Origen para que siga creciendo y pueda llegar a más personas, puedes colaborar a través de coffee.com/origenpodcast. Te dejo el enlace en la descripción del episodio, ¿de acuerdo? Bueno, pues durante el episodio de hoy vamos a seguir indagando en la investigación del capítulo anterior, que es el de qué son los estados ampliados de consciencia. Hoy vamos a seguir indagando para entender qué es lo que sucede desde un punto de vista físico cuando accedemos a estados ampliados de consciencia y cómo podemos trabajar a conciencia, valga la redundancia, para inducir dichos estados. En concreto, vamos a hablar de 7 formas de acceder a estados ampliados de consciencia. Además, vamos a hablar de evidencias científicas que demuestran que el tipo de ondas cerebrales que emitimos afectan a la configuración del cerebro, así como a los estados
mentales y emocionales. Gracias a dichos estudios científicos sabemos cuál es la conjunción de ondas cerebrales que acompañan a los estados de samadhi o de ampliación de conciencia, por lo que podemos, desde cambios ejercidos a voluntad en la mente, acceder a la emisión de un tipo de ondas u otras con el objetivo de ampliar nuestras conciencias, de silenciar a la rebelde de la mente y, en definitiva, de acceder a una visión más amplia de la realidad, ¿no? Que es lo que todos los que estamos aquí buscamos. Así que, como veis, un tema súper interesante cuyos estudios están realmente al alcance de todos y que comparto a través del podcast porque es una información que considero todo el mundo debería de conocer. Os voy a dejar también en las notas del episodio libros y autores que vaya nombrando para que, como siempre, continuéis con vuestras propias investigaciones y búsqueda hacia la verdad. Así que vamos allá con el episodio número 28 de Origen, ¿cómo se accede a estados ampliados de consciencia? Es probable que algunos de vosotros, especialmente los amigos del Team Datos, que hayan escuchado el episodio anterior, se hayan preguntado si no existen ya evidencias científicas que expliquen los estados ampliados de consciencia como resultado de cambios en la actividad cerebral. Y sí, hay bastante información en torno a qué ocurre en el cerebro durante dichos estados ampliados, pero no así evidencias que expliquen el origen de la consciencia o evidencias que expliquen cómo el cerebro se relaciona con esta y muchísimo menos cómo cambia la percepción de la consciencia y por qué experimentamos lo que experimentamos en dichos estados de lucidez. Como sabéis, la consciencia continúa siendo a todos los niveles uno de los mayores enigmas del cosmos. Y aunque la teoría supuestamente oficial exponga que la consciencia es producto de la actividad cerebral, esto, debéis de saber, no se ha podido probar realmente. Y abro aquí un paréntesis para recordaros algo súper importante. Veréis, hay muchas cosas que a nivel científico no se han podido demostrar, pero nos las venden como un hecho verídico que se da por sentado, ¿no? Como si realmente hubiera sido demostrado. Y esto pasa con el tema de la consciencia y con muchos otros. La teoría oficial sugiere que la consciencia es producto de la sinapsis cerebral. Sin embargo, a poco que uno se pone a investigar, encuentra que esta es solo una teoría y que en realidad la ciencia aún no ha podido explicar su origen. Es más, en cuanto uno se pone a investigar, la información de corroboración científica que encuentra sugiere todo lo contrario a la teoría oficial. Es decir, sugiere que de la consciencia emerge la materia y no al revés, como normalmente se dice. Esto os lo digo para que nunca os quedéis en la superficie de lo que nos cuentan. Cuestionad las teorías oficiales, buscad más información y enseguida os vais a dar cuenta de la cantidad de información limitante que introducimos en nuestra mente como dogmas, condicionando así de una manera de una manera clara nuestra manera de ver el mundo. Así que os invito a que hagáis vuestras propias investigaciones, especialmente a los más escépticos, sobre este y otros temas tabú o simplemente sobre aquellos temas que por algún motivo te llamen la curiosidad. Si queréis echar un vistazo a algunos de los estudios científicos que apuntan a que efectivamente de la consciencia emerge la materia y no al revés, os recomiendo que leáis los experimentos de los neurocientíficos Michael Persinger y Vilayanur Ramachandran y los estudios del científico Andrew Newberg. Otro tema
que es bastante tabú y que invita a cuestionar la teoría oficial del origen de la consciencia es la muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Existen, como sabéis, lo hemos hablado en otros episodios, cantidad de evidencias de experiencias cercanas a la muerte documentadas alrededor de todo el mundo, en las que los pacientes, las personas más bien que estuvieron en este periodo de transición entre la vida y la muerte, experimentaron una lucidez de consciencia sin precedentes. Esto permaneciendo sin actividad cerebral y estando clínicamente muertos. Estas evidencias, como os digo, son reales, están documentadas y se habla muy poco de ellas, simple y sencillamente, pues porque no interesa, ¿no? Que en muchos aspectos en general vayamos más allá. Pero si os fijáis, el tema de la muerte es uno de esos temas respecto a los cuales existe un miedo tan arraigado que la mayoría de las personas no quieren ni tan siquiera pensar en ello ni hablar de ello. Pero la muerte es uno de esos temas que si tiras del hilo te llevan precisamente a cuestionar este tipo de teorías acerca de la consciencia, ¿no? Te llevan a cuestionar las teorías oficiales de la realidad. Y bien, cierro este paréntesis y continuando con el tema de las pistas que nos dejan las experiencias cercanas a la muerte, os cuento que algunos científicos e investigadores de la consciencia, como lo es el médico estadounidense Rick Strassman, sugieren que la consciencia y su acceso al cuerpo y a la mente guarda una estrecha relación con la glándula pineal. Muchos filósofos a lo largo de la historia han considerado igualmente que la glándula pineal es el componente físico del ser humano a través del cual nuestra alma pasa a interactuar en un plano u en otro. Y recordad las palabras de Descartes: la glándula pineal es el asiento del alma. Es decir, que muchos creen que es por medio de la glándula pineal que la consciencia se conecta con un cuerpo y con una mente determinados. El vehículo clave de conexión sería como la pieza clave del puzzle para que nuestra consciencia pueda conectarse en este mundo tridimensional. Bien, junto al trabajo de Strassman en torno a la investigación de la consciencia en experiencias cercanas a la muerte, os recomiendo leer también las investigaciones de Stanislav Grof y del cardiólogo Pim van Lommel, de los que también hemos hablado, por cierto, en los episodios en los que tratamos el tema de la muerte. Y veréis, justo hoy estaba leyendo un libro en el que hay varios fragmentos de diferentes autores y hay un fragmento precisamente de Pim van Lommel, que es este cardiólogo que investiga experiencias cercanas a la muerte de sus propios pacientes. Y bueno, viene a colación lo que estamos viendo hoy, así que os voy a leer un fragmento que me parece, como os digo, interesante. Dice: según las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte no es otra cosa que una forma diferente de existencia, con una consciencia potenciada y ampliada que está en todas partes al mismo tiempo, porque ya no está ligada a un cuerpo. Esto es lo que un hombre me escribió tras pasar por una experiencia cercana a la muerte. Y esto que os leo es un fragmento de uno de sus pacientes. Le dijo lo siguiente: Está fuera de mi alcance discutir sobre algo que solo se puede demostrar mediante la misma muerte. Sin embargo, para mí, personalmente, esta experiencia fue decisiva a la hora de convencerme de que la consciencia permanece más allá de la tumba. La muerte resultó no ser la muerte, sino otra forma de vida. Se me ponen los pelos de punta cuando leo cosas de estas, cuando leo estos testimonios. Y me parecía muy interesante leeros este fragmento para precisamente recordaros que toda experiencia de consciencia ampliada es puramente subjetiva y que normalmente, como explica esta persona, pues es muy difícil de explicar lo que se experimenta en este tipo de estados ampliados, a no ser que precisamente lo vivas en tu propia
experiencia, ¿no? Por eso la invitación es siempre a que tratéis de experimentarlos por vosotros mismos para ver más allá, para comprender un poco mejor la naturaleza de la realidad. A poder ser, no a través de experiencias tan límite como lo son las experiencias cercanas a la muerte, pero a través de las experiencias o de las formas que vamos a ver después, un poquito más adelante. Bien, siguiendo con el tema, ¿por dónde íbamos? Sí. Además de estas investigaciones de corte neurocientífico, por supuesto existen otras de corte más psicológico. Por ejemplo, Sigmund Freud sugirió que las experiencias de sensación oceánica no eran más que regresiones accidentales al útero materno. Si os acordáis, veíamos en el episodio anterior que la sensación oceánica es otra forma de referirse a estados ampliados de consciencia, y lo que se experimenta en esta sensación oceánica es esa conexión con todo, ¿no? El no sentir la separación. Entonces, según Freud y muchos otros psicólogos y científicos de la consciencia, como lo es David Hawking, sugieren que las experiencias ampliadas de consciencia ocurren como consecuencia del recuerdo de las sensaciones y experiencias intrauterinas, pero también, ojo, experiencias antes de experimentar la separación, es decir, de experiencias procedentes de la consciencia antes de identificarse con un cuerpo y con una mente. Y si seguimos tirando el hilo, encontraremos que también hay personas que dicen que de ahí vienen también los recuerdos de vidas pasadas, ¿no? De una conexión con esta consciencia ampliada en la que nos hemos ido más allá, no solo de nuestro cuerpo y de nuestra mente actual, sino que hemos ido a parar a cuerpos y mentes anteriores, ¿no? Por esta ampliación de consciencia, por esta visión ampliada de la realidad. Bien, en la actualidad existen muchísimas más teorías respecto al tema de la consciencia. Podríamos estar hablando muchísimos episodios más, pero os voy a nombrar otra teoría que también me parece interesante, y esta fue propuesta por el psicólogo Charles Tart, quien sugiere que los diferentes estados de consciencia son el resultado de la interacción de procesos neurológicos y psicológicos, como lo son las emociones, las percepciones, la atención, etc. Si os fijáis, esta teoría guarda coherencia con lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Recordad la analogía del televisor, los filtros de la mente y los estados vibratorios. Veréis, los filtros que uno ponga a su mente, la codificación de la realidad que haga cada mente, va a depender directamente del estado psicológico de la persona, ¿verdad? El cual, como hemos visto, depende del contenido de la mente, de las emociones, de las creencias, pensamientos, etcétera, que ésta tiene. Por lo tanto, me parece coherente y evidente que la experimentación de los estados de consciencia ampliados dependa de una forma muy directa del estado psicológico de la persona y de cómo está al fin y al cabo configurada la mente de esa persona en un momento concreto. Fijaos, por ejemplo, una persona cuyas emociones principales son de amor y sosiego tendrá una vibración más elevada, una atención más sostenida y filtros mentales menos rigurosos que otra persona cuya emoción principal se encuentra, por ejemplo, en el miedo. Y dicho con otras palabras, todos podemos volver al origen de nuestra consciencia sin filtros, pero unos encontrarán más dificultades que otros, y la dificultad pues vendrá siempre determinada por cómo estemos en ese momento emocionalmente, por cómo esté nuestra mente. Puede variar mucho de un momento a otro de nuestras vidas. Continuamos con una parte muy pero que muy interesante, y es la de conocer qué es lo que sucede en el cerebro durante los estados de consciencia ampliados, cuáles son el tipo de ondas primordiales que el cerebro emite en dichos estados. Los más escépticos seguramente esperarían encontrar que debido a la actividad cerebral experimentamos sensaciones determinadas que hacen que nuestra mente crea o imagine
todo lo que habitualmente se experimenta en estos estados ampliados. Y bien, ¿a qué tipo de sensaciones me estoy refiriendo? Lo vimos en el episodio anterior, a esa sensación de totalidad, a esa certeza de existir más allá del cuerpo y de la mente, a esa sensación de conexión con una fuerza superior, etc. Entonces, los más escépticos pensarán, ok, todo esto emerge como producto de la imaginación de la mente. Sin embargo, es precisamente cuando la mente está más ausente y la atención más activa, debido, como vamos a ver a continuación, a la emisión de ciertas ondas cerebrales, es en este momento cuando la atención está más activa, como digo, cuando accedemos a dichos estados de consciencia ampliados. Es decir, es cierto, sí, que la configuración de ondas cerebrales acompaña a los estados ampliados de consciencia, pero para ampliar la visión de la realidad en vez de para reducirla como a priori se podría pensar. Gracias a concisas investigaciones sabemos cuál es la combinación idónea de ondas cerebrales para acceder a estados ampliados de consciencia. Antes de daros esta receta, os cuento resumidamente, para que se entienda bien, cuáles son los tipos de ondas cerebrales que experimenta nuestro cerebro según su actividad. Bien, vamos a ello. En estados normales de vigilia tendríamos sobre todo la frecuencia gamma, ¿vale? La frecuencia gamma es de oscilación rápida y está asociada a niveles muy elevados de la función intelectual. Está asociado también a la creatividad, la creación, así como a los estados cumbre y esos estados que nombramos en el episodio anterior de estar en la zona, estado de flow, sensación oceánica. Bien, después de gamma vendría beta. Beta se divide en beta alta y beta baja y también es de una oscilación rápida. La beta alta, que es la que nos interesa aquí para saber cómo funciona el cerebro en estados ampliados, se corresponde con la mente inquieta y son las ondas características de los momentos en los que experimentamos ansiedad, frustración o estrés. A continuación, en una frecuencia algo menor, estaría alfa. Alfa emerge en estados de relajación. Alfa se refiere a esos estados óptimos de alerta, vamos a decir relajados, ¿no? Estamos alerta, pero estamos en una relajación bastante profunda. La frecuencia alfa es la que conecta las frecuencias más altas, es decir, la mente pensante de beta y la mente asociativa de gamma, con las frecuencias más bajas que serían zeta y delta. Alfa actúa, por lo tanto, entre puente y es crucial para los estados ampliados de consciencia. Más adelante lo vamos a ver con detalle. Después, en una frecuencia más baja tendríamos zeta y es la onda cerebral característica del sueño ligero. En la fase REM del sueño, nuestro cerebro está sobre todo emitiendo este tipo de ondas. Y zeta es también la frecuencia dominante cuando hacemos hipnosis, cuando estamos en trance o en momentos de creatividad máxima. Y me viene en este momento a la cabeza la película The Soul de Disney. Ya sabéis, os la he nombrado varias veces porque me parecen excelentes los mensajes que nos entrega la película. Y hay una escena en la que el protagonista y 22, Joe me parece que se llama el protagonista, están en una zona en la que hay otras almas, pero estas almas pertenecen a personas que están en la Tierra, no como ellos. Y les preguntan, pero bueno, ¿dónde estáis vosotros, no? Entonces les contestan, uno dice, yo estoy en Hawái tocando unos bombos, otro dice, yo estoy en Nueva York bailando, otro dice, yo estoy en no sé dónde pintando, ¿no? Entonces, estas personas, sus cuerpos están en la Tierra, pero están en un estado de trance tan profundo, haciendo aquello que aman, que su alma está en ese estado ampliado de consciencia, ¿no? Bien, después de zeta
tendríamos a delta, que es la frecuencia más baja y es la propia del sueño profundo. Y ojo con esto, también se ha observado que es una frecuencia dominante en estados meditativos y de consciencia ampliada experimentados en estados de vigilia. Es decir, cuando una persona está en una meditación profunda, aunque esté despierta, emite una cantidad de delta muy elevada en comparación a otros estados de vigilia. Diversas investigaciones muestran cómo los cerebros de meditadores experimentados poseen más oscilaciones delta de lo normal. Dicho esto, ahora que conocemos cuáles son el tipo de ondas cerebrales que emite nuestro cerebro, os cuento la combinación de ondas que necesitamos para acceder a dichos estados de consciencia. Esta receta, esta combinación, se encuentra respaldada por diversos estudios que veremos a continuación y sería la siguiente. Una alta frecuencia de alfa, que recordad es la frecuencia puente entre las diferentes frecuencias del cerebro. Una alta frecuencia de delta, una alta frecuencia de zeta y también de gamma. Y una reducción significativa de beta, especialmente de la beta alta, que es aquella que se relaciona con los estados de ansiedad, con los estados de estrés. Una de las muchas investigaciones que se han llevado a cabo para conocer dicha combinación fue llevada a cabo por el biofísico Maxwell Kate, quien junto a su equipo y una máquina llamada espejo de la mente, estudió durante años la configuración cerebral de diferentes sujetos. De hecho, Maxwell y su equipo son quienes hallaron que la frecuencia alfa es la onda clave que actúa como puente entre los distintos tipos de frecuencias. Cuanto más fuerte es el puente que traza alfa, más cantidad de ondas delta será capaz de emitir el cerebro y menos frecuencia beta alta emitirá. Entonces, alfa es totalmente clave para conseguir estos estados de consciencia ampliados. Maxwell y otros muchos investigadores como lo son Houston Smith, Joe Dispenza o Dawson Church realizaron seguimiento a personas caracterizadas por saber acceder de manera autónoma a estados relajados, es decir, meditadores expertos, y descubrieron que en su actividad cerebral se hallaba efectivamente la combinación de ondas cerebrales que os he mencionado. Así que, sabiendo esto, ahora solo nos falta ver cómo podemos incidir este tipo de ondas cerebrales, esta combinación, mejor dicho, de una forma voluntaria, ¿verdad? De una forma voluntaria, ya sea realizando actividades que ahora os voy a nombrar o por medio de ayuda externa a través de medios que nos pueda facilitar la naturaleza o medios que puedan venir facilitados por expertos y guías. Así que vamos allá con los métodos para acceder a estados ampliados de consciencia. Antes de que ya nos metamos a ver de lleno cuáles son estas formas, recordad algo muy importante. Puesto que cada persona es diferente y se encuentra en un estado emocional y evolutivo distinto, es normal que las técnicas no funcionen para todos por igual, o puede que en un momento dado nos funcionen maravillosamente y en otros momentos no. ¿De acuerdo? También os digo, no es algo matemático, no significa que a través de estas técnicas vayáis sí o sí a acceder automáticamente a estados de consciencia ampliados. No vayáis con esa idea porque depende de muchos factores y os lo digo por mi experiencia. Veréis, os cuento un poco de mi experiencia subjetiva para que podáis entender lo que os comento. Por mi parte, he podido acceder espontáneamente a estos estados sin esperarlo a través de meditaciones y terapias de sonido, por ejemplo. Otras veces, sin embargo, por mucho que he tratado de tener una meditación profunda para acceder a un estado ampliado, no ha habido manera.
Y también he accedido a estos estados a través del baile o de la propia escritura o de ayunos prolongados, también sin haberlo esperado. En otros casos también he buscado estos estados a través de sustancias psicoactivas y a través de estas experiencias he tenido la oportunidad de experimentar los estados ampliados de dos formas muy diferentes. ¿Por qué de formas tan diferentes? Por los filtros que tenía mi mente en cada uno de esos momentos. Es decir, por mi estado psicológico, que como os comentaba antes, el acceso a estados ampliados de consciencia va a estar correlacionado directamente con el estado psicológico que tengamos en ese momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os cuento, en una de estas ocasiones estuve muy consciente y atenta a capas de la realidad que en estados de consciencia normales no suelo apreciar. Y me encontraba tranquila, con la mente muy apaciguada y en una situación de observación sostenida. Esta experiencia fue muy gratificante y la experimenté desde una calma bastante sostenida. Sin embargo, en otra de estas experiencias, el contacto con otras capas de la realidad me perturbó muchísimo y fue demasiada información, tuve lo que se llama un mal viaje, ¿no? Entonces, después, viendo estas experiencias con perspectiva, pasado el tiempo, veo cómo estaba mi mente en ambas experiencias. En la primera estaba bastante tranquila, estaba casi ausente, diría yo. Me encontraba en un momento de mi vida en el que prácticamente no tenía ansiedad, estaba muy por la labor de aprender, de experimentar, desde siempre la intención de crecer. Sin embargo, en la segunda me encontraba en un momento psicológico más complicado. Había mucha mente en mí, era una época de bastante ansiedad, de bastante duda, por lo tanto fui a experimentar desde no la calma como había hecho la vez anterior, sino desde una ansiedad más notable. Entonces, a lo que voy. Esto se trata de encontrar las formas y los momentos que más os resuenen, aquello con lo que os sintáis más cómodos, confiados y tranquilos. Y este es un punto clave. Para acceder a estos estados de lucidez y que sean provechosos, se ha de estar muy relajado y tranquilo desde un punto de vista mental. Si no te sientes cómodo o no confías en el método o en la persona que te acompaña, será muy difícil que logres acceder a dichos estados. Y si accedes, que puedes hacerlo igualmente aunque haya mucha mente, quizás lo que experimentas pues no es lo que esperabas o no estás preparado para experimentar aquello que acontece, ¿no? Lo que sí es cierto que siempre vas a aprender, sea una experiencia buena, vamos a decir, o una experiencia no tan buena, siempre vas a aprender, que eso es lo importante. Igualmente, también creo que es clave mantener una actitud de apertura, mantener la mente abierta a ver y a sentir cualquier cosa que la realidad quiera mostrarte, cualquier cosa que realmente estés dispuesto a ver. Dicho esto, vamos a ver una lista de medios a través de los cuales acceder a estados lúcidos, a acceder a ese samadhi. ¿Con qué fin? Repito, siempre, siempre, siempre con el fin y la intención de ampliar tu autoconocimiento y comprensión de las realidades más sutiles de la existencia, con el fin de captar y entender mejor de qué va realmente la realidad, cuál es realmente la naturaleza de la realidad. Y por supuesto también con el objetivo de calmar y de sanar las tensiones del cuerpo y de la mente. Vamos allá con las 7 formas de acceder. La primera y más importante, por supuesto, siempre va a estar en el ranking de las recomendaciones, la meditación. La meditación y los estados de relajación profundos.
Los estados meditativos, a través de la inducción de la plena atención, observación y sosiego, facilitan la experiencia de estados de plenitud y de no identificación con el yo. Puede ayudaros a meditar el tener una música, tener olores que os relajen, estar en un ambiente que ayude a relajaros o contar con personas o guías que os puedan echar una mano al inicio, ¿no? En estas primeras meditaciones. Con la meditación se induce la receta de ondas mágicas que hemos visto al inicio y siempre en los estudios que se han hecho con meditadores expertos, como os decía, se ve como claramente aumenta alfa, disminuye beta alta, que es la que se relaciona con la ansiedad, e incrementan zeta y delta. Y por supuesto nuestra vibración general se eleva. La segunda forma de conseguir esa receta de ondas cerebrales que nos permite acceder a estados de consciencia ampliados son los estímulos creativos. Es decir, a través del desarrollo creativo de actividades tales como la música, el baile, la pintura o la escritura, podemos entrar en un estado de calma y concentración tal que nos haga vivir experiencias de ampliación de consciencia. También puede ocurrir a través de actividades físicas como el yoga o cualquier deporte con el que nos sintamos conectados. Este es un punto de encuentro para muchos artistas, quienes a menudo manifiestan el haber experimentado una sensación oceánica de plenitud y conexión en sus mejores creaciones. Y en estos estados de flow también se ha observado, como os decía al principio, esa combinación de ondas cerebrales mágica. La tercera forma es a través de terapias de sonido. Las terapias de sonido a través de frecuencias binaurales e instrumentos como los gongs y los cuencos tibetanos pueden también resultar muy efectivos, pues la vibración del sonido eleva naturalmente la nuestra y modifica nuestra combinación de ondas cerebrales, facilitando así la ascensión a estados de profunda calma y conexión. Así que ya sabéis, en general todo lo que ayude a incrementar la vibración, el sonido es una cosa muy directa, pero todo lo que ayude a incrementar la vibración, pues también puede ayudarnos a tener esa combinación de ondas cerebrales. Bien, la cuarta manera de acceder a través de técnicas de relajación, os voy a citar 3. La respiración holotrópica, podéis buscar en internet, en YouTube hay muchos vídeos de respiración holotrópica. La respiración es una forma extraordinaria de reducir esas ondas beta que se relacionan con la ansiedad y de incrementar alfa, os lo recomiendo. También el tapping, que es una técnica que yo uso mucho para cuando estoy en algún momento así de un poquito de estrés, volver a mi centro. También si buscáis en YouTube vais a encontrar muchos vídeos de tapping. Y otro ejemplo es la aromaterapia, que también hay muchas personas que la usan y que resulta muy eficaz. Bien, en quinto lugar tenemos las sustancias psicoactivas o psicotrópicas, empleadas siempre de forma responsable y terapéutica para impulsar la actividad neuronal en regiones cerebrales que por lo general están inactivas. Por favor, como digo siempre, si optáis por esta opción, hacedlo acompañados con alguien de vuestra confianza y especialmente si es la primera vez. Diversos estudios y experimentos, como los realizados por Rick Strassman, muestran cómo al ampliarse zonas de activación en el cerebro, la percepción de la realidad se amplía, por lo que el sujeto es capaz de experimentar y reconocer partes de sí mismo y de la realidad que no vería en un estado de vigilia normal. Recordad el ejemplo del edificio y la percepción de la ciudad, que puse de ejemplo en el episodio anterior. Cuanto más pisos asciendo, más elevada es la panorámica de la ciudad que puedo percibir. En este caso, cuanta menos mente experimento y otras partes diferentes de nuestro cerebro se activan, más capas de la realidad soy capaz de percibir. Entre las sustancias que pueden ayudar a acceder a estados ampliados de consciencia se encuentran algunas como el cannabis, el LSD, plantas medicinales como la ayahuasca,
el DMT, la salvia o los hongos psilocibios. Y ojo con el uso irresponsable. Como os he explicado antes con mi ejemplo, los estados inducidos de consciencia no tienen por qué experimentarse como un estado mejor al convencional. Puede suceder lo contrario si la persona no está preparada mental y psicológicamente e incluso ser contraproducente al objetivo real de apoyarse de dichas sustancias, que es precisamente ampliar el autoconocimiento y la capacidad perceptiva de la realidad. ¿De acuerdo? En sexto lugar, os recomiendo técnicas de alteración inducida. La respiración holotrópica también entraría aquí, que ya la hemos nombrado antes, y aquí también tenemos la práctica de ayunos prolongados, también acudir a terapeutas que nos puedan inducir estados hipnóticos. En resumidas, todas aquellas técnicas que haya o que provoquen una alteración inducida de las ondas cerebrales. Y por último, en séptimo lugar, mantener una alta vibración constante, que yo creo que esto es al final lo más importante. Veréis, en general, si tengo una vida de alta vibración, la cual viene determinada por mis hábitos, mi vibración general será elevada y mis ondas cerebrales serán unas u otras. Para alguien que tiene una vibración muy elevada, las ondas cerebrales que emite estarán casi siempre sostenidas, pero con una beta alta bastante reducida en comparación a otras mentes. Por lo tanto, si yo tengo una vibración elevada, unos hábitos que son beneficiosos para mi vibración, seré más propenso a acceder a dichos estados pues de una manera intencionada o no intencionada también, pero digamos de una manera más fácil, ¿no? No nos va a costar tanto. Recordad que la propia vibración depende de muchos factores, desde los alimentos que introduzco en mi cuerpo, pasando por el tipo de emociones y pensamientos que experimento, al tipo de personas de las que me rodeo, ¿no? Hay muchísimos factores. Y llegamos al final de este episodio y en este punto de la reflexión uno puede preguntarse lo siguiente, que es algo que yo me pregunté en su día. Si nuestro estado normal contempla la activación de una porción determinada de la consciencia, o dicho de otro modo, si estamos aquí y estamos de algún modo programados para sintonizar unas frecuencias determinadas, ¿deberíamos inducir estados ampliados de consciencia? ¿Accedemos o no accedemos a esos estados? Pues veréis, mi opinión es que sí deberíamos inducirlos siempre y cuando se haga desde una genuina intención de entender mejor la naturaleza de la realidad y se haga, por supuesto, desde el amor y la aceptación absoluta y también desde la confianza absoluta. El universo y nuestras vidas se rigen por unas leyes que provienen de reinos más sutiles a los que en estados de consciencia ordinaria es difícil acceder. La comprensión de esas leyes, el estar en contacto con la realidad profunda, nos ayuda a comprender mejor de qué va el juego de la vida. Nos ayuda a comprender mejor quién soy yo y qué hago aquí. Los estados ampliados de consciencia no son ni mejores ni peores a los que experimentamos normalmente, simplemente nos ofrecen la posibilidad de ver un poco más acerca del mapa de la realidad. Este punto es importante porque algunas personas que se han dado cuenta de que estaban dormidos y no soportan, digamos, el seguir con sus vidas desde un punto de vista de consciencia ordinaria, se suelen ver inclinadas a tratar de escapar de esta realidad por medio de estados inducidos de consciencia. Y este es el error que lleva a algunas personas a que algunas personas se desconecten, ¿no?, de esta realidad a través, por ejemplo, del uso abusivo de sustancias. Pero no es eso lo que queremos, ¿verdad? Por eso hemos de recordar, de tener en mente en todo momento que nosotros elegimos estar aquí, en esta tercera dimensión. Nosotros elegimos encarnarnos para experimentar poniendo ciertos límites de percepción a nuestra consciencia.
Así que está bien recordar que la experiencia del vivir es realmente un juego y de hecho para muchos el darse cuenta a través de un estado ampliado de conciencia es el momento definitivo que les permite transformar su vida para mejor y por lo tanto elegir jugar mejor la partida. Sin embargo, lo que os decía, lo que no está tan bien, porque nos desvincula del propósito de estar aquí en la Tierra, es querer dejar esta realidad para vivir en otra, porque no es eso a lo que hemos venido. Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre, lo repito una vez más, porque lo veo crucial, es importante atender a nuestro estado psicológico. Para cerrar este episodio, más íntimo de lo habitual por todas las experiencias personales que os he compartido, me ha gustado mucho compartir todo esto con vosotros, quiero dejaros con una idea que comento siempre. En la vida hay 2 días clave. El primero de esos días es en el que te das cuenta de que estabas dormido. El segundo de esos días es en el que decides tomar acción para vivir despierto dentro del sueño. Y remarco lo de dentro del sueño, es decir, vivir con la consciencia despierta, pero sin tratar de escapar de esta realidad. ¿Y cómo se toma acción para vivir despierto dentro del sueño? A través de un profundo y mantenido trabajo interior, que en eso consiste el autoconocimiento. Vivir despierto te facilitará inmensamente el sanar tu cuerpo físico, pero también tu cuerpo mental y emocional. Mejorar la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Vivir desde el propósito y desde la calma interna. Si elevas tu vibración, la vibración colectiva también se eleva. Y ese es, en última instancia, el propósito del autocuidado. El contribuir a elevar a la vibración del amor y el sosiego al conjunto del sistema vivo que entre todos construimos. La vida en sociedad, el planeta Tierra, la consciencia colectiva, la consciencia no local. Y os dejo con esta idea que remarcaba uno de los grandes maestros de la consciencia, Jacobo Grinberg. El fundamento de la realidad es consciencia. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este día. Puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier comentario o para compartirme tu experiencia. Me encantará leerte y nos volveremos a encontrar muy pronto en un próximo episodio. Feliz presente y hasta pronto.